Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial hubo un momento que mucha gente califica como milagroso. De hecho, el título de ese momento es El milagro de, y ya van a ver de qué se trata. Básicamente, las tropas de Adolfo Hitler, ¿les suena ese nombre? El malo de los malos. Las tropas de Adolfo Hitler, el líder de la Alemania nazi, en un momento lo que hace es básicamente tener en un sándwich al ejército de los ingleses y de los franceses. Los tienen por un lado y por otro, y este ejército está aquí en la mitad, básicamente como un sándwich, y los van a matar. El primer ministro de Inglaterra, al saber eso, Winston Churchill, gracias Denis, calificó eso como un desastre militar colosal. Porque 400,000 soldados, ingleses y franceses, lo mejor de ambos ejércitos, estaban en la mitad de estos tanques de guerra nazis y estaban a punto de morir. Así que lo único que pudieron hacer fue comenzar a correr y se fueron hacia el mar, hacia una playa que se llama Dunkerque. No sé si usted ha escuchado eso en muchas películas. La playa de Dunkerque. Bueno, este grupo de 400,000 soldados comienza a correr y básicamente esa gente ya estaba muerta. Por eso lo han llamado el milagro de Dunkerque, porque ocurrieron cosas milagrosas. Primero, por alguna razón que hasta el día de hoy nadie sabe, Hitler detuvo su avance de los tanques por 3 días. Y gracias a esos 3 días, esos soldados se salvaron. ¿Por qué se detuvo? Nadie sabe. Pero además, algo mágico estaba pasando en Inglaterra. Las personas, la gente del común, dijo, vamos a ir a rescatar a los soldados. Así que tomaron sus yates de vacaciones y sus barquitos de pesca y cruzaron algo que se llama el Canal de la Mancha. Es lo que separa, en la parte del mar que separa Francia de Inglaterra. El problema con esa parte del mar es que es muy tempestuoso. Por ahí no puede cruzar un barquito de pesca. Pero milagrosamente, el día que fueron a rescatarlo, o los días que fueron a rescatar a los soldados, ese Canal de la Mancha estaba completamente en paz. Es algo increíble. Básicamente, casi todos los soldados se salvaron y por eso Hitler no conquistó el mundo. Es como si Dios mismo se hubiera puesto de parte de los aliados. De hecho, no me parece exagerado decir eso, porque si Dios no se pone de parte de Inglaterra y de Francia, hoy todos estaríamos en campos de concentración nazis. Pero ¿por qué les traigo esta ilustración, hermanos? Porque si Dios está de parte de alguien, por más fuerte que sea ese alguien, Dios va a ganar. Dios, o más bien la persona que está siendo respaldada por Dios, va a ganar siempre, no importa cuán débil, no importa qué milagros haya que hacer. El título de mi sermón es Dios ha escogido su bando. Y lo que quiero mostrarles es que Dios tiene un bando muy definido y quien sea que esté en ese bando va a ganar. Pero yo le pido que no se acelere a pensar que está en el bando de Dios. Vamos a leer Hechos 12 y quiero que usted se pregunte, ¿de parte de quién está Dios en este texto? Vamos a Hechos capítulo 12. Vamos a leer todo el capítulo, lo leo en la Nueva Biblia de las Américas y usted puede seguir la lectura allí en su versión. Dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 12. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Aquí un paréntesis, aquí tenemos a Herodes, ¿no? Este es nuestra especie de Hitler.
y está rodeando por todos los frentes a la iglesia, a Pedro, mató a Jacobo, está maltratando a los discípulos. Viene el baño de sangre. Pero ¿qué sucede? Versículo 6. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo, y el ángel añadió: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, Pedro lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Maravilloso. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. «¿Estás loca?», le dijeron ellos. Pero ella insistía en que sí era. Y ellos decían: «Es su ángel». Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndoles señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo: informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Otro paréntesis acá. Entonces, Pedro es rescatado de manera milagrosa, algo así como los soldados de Dunkerque que son sacados de esa playa, ¿no? Aunque Herodes tenía todo el poder para matar a la iglesia, ¿no? Para matar a Pedro, para matarlos a todos, las puertas de la cárcel se abren solas. Y lo maravilloso de este pasaje es que al final nos cuenta qué es lo que pasa con este Hitler. Versículo 20. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él. Y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba: «Voz de un Dios y no de un hombre es esta». Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hasta ahí. Esta, hermanos, es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Miren, le he pedido al Señor en esta semana que nos permita considerar este pasaje con urgencia. Nuevamente pensemos en Dunkerque, los soldados que estaban allí, si no hubiera sido por el milagro, hubieran muerto. Y no solo ellos, sino que hubieran muerto muchísimas más personas. Así que el milagro es algo de vida o muerte. Y yo quiero que hoy pensemos en que estamos en una situación similar. Nuestra iglesia universal, los cristianos de todo el mundo, estamos en una guerra espiritual terrible. Y el hecho de que Dios esté de nuestra parte es un asunto de vida o muerte. Así que les pido que no pensemos en este pasaje de manera ligera. Sobre todo, ¿qué tal si hoy usted por la predicación descubre que usted no está del lado correcto? Eso sería todavía más grave. Hoy voy a hacer algo raro, hermanos. Regularmente cuando comienzo mis sermones digo mi mensaje para ustedes es este y lo ponemos en pantalla. Hoy no voy a hacer eso. Si usted es como yo que le gusta tomar notas en las predicaciones y le gusta anotar el mensaje principal, le voy a pedir que se espere. Que se espere hasta la conclusión del sermón.
Cuando terminemos, ahí vamos a ver el mensaje. Bien, no sé, esto es algo raro, espero que funcione. Pero en todo caso, mi bosquejo para este sermón son dos partes. Hoy vamos a estudiar primero quiénes son los enemigos derrotados por Dios. Y segundo, quiénes son los aliados respaldados por Dios. Y a medida que vamos estudiando, usted tiene una tarea. Primero, analizarse y saber de cuál de los dos bandos está. Y segundo, ver la urgencia de estar en el bando correcto. Comencemos. ¿Quiénes son los enemigos derrotados por Dios? Bueno, esa respuesta es fácil. ¿Quién es el enemigo de Dios en este pasaje? Gracias. Herodes, por mano de un ángel, terminó comido por gusanos frente a una multitud. Qué forma tan horrible de morir. Ahora, me llama la atención en este pasaje que probablemente Herodes no afirmaba ser enemigo de Dios. De hecho, yo creo que nadie en su sano juicio afirmaría ser enemigo de Dios. ¿Quién quisiera ser enemigo del que puede controlar todo en el universo? Nadie, ¿verdad? Sin embargo, los enemigos de Dios, aunque no son conscientes de ser enemigos de Dios, todos comparten un rasgo muy particular. Y este pasaje nos muestra cuál es el rasgo clave de los enemigos de Dios. Analicemos un poco a Herodes. ¿Quién es Herodes? Básicamente, en el primer siglo, el gobernador de Roma tenía dominio sobre gran parte del mundo conocido. Y lo que hacía el emperador era poner reyes pequeños en diferentes provincias. Hagan de cuenta que, no sé, hay un rey en toda Latinoamérica y entonces hay un emperador en toda Latinoamérica y él pone reyes, uno para Colombia, uno para Brasil, otro para Argentina, etc. Bueno, era algo más o menos así. Entonces Herodes Agripa I, que es el de este pasaje, es el gobernador de donde están los judíos, de la tierra de Palestina, por así decirlo. Y parte del interés de estos mini reyes era ganarse el favor de las personas que vivían en su propia región. En otras palabras, Herodes tenía el firme propósito de ganarse el favor de los judíos. Y en este pasaje, ¿qué es lo que Herodes hace para ganarse el favor de los judíos? Miren el versículo 3. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Herodes lo que hace es matar cristianos, encarcelar cristianos, perseguir cristianos, todo porque a los judíos les gusta que él haga eso. Eso ya comienza a mostrarnos un poco de qué pasa con los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios son básicamente gente que está preocupada por agradar al hombre. A Herodes no le importaba si tenía que pasar por encima de las personas. Él podía asesinar cristianos, de hecho mató a Jacobo y en un momento vamos a hablar de eso. Pero lo único que le importaba era ganarse el favor de las personas, era que las personas lo quisieran. Ahora, no sé si usted se dio cuenta que en este pasaje hay dos grandes escenas. La primera escena es cuando Pedro es encarcelado y luego es liberado. La segunda escena es cuando Herodes está frente a las multitudes y muere. Bueno, quiero que saltemos un momento a la segunda escena y quiero mostrarles que aquí es donde se ve el rasgo clave de los enemigos de Dios. Miren los versículos 21 al 23, los voy a leer. Esta es la segunda escena. Dice: el día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. El historiador Josefo, es interesante que él da unos detalles más sobre este momento. Él también en sus libros de historia, él narra lo que pasa con Herodes. Y él básicamente dice que ese día Herodes salió con un vestido muy impresionante. Todo era lleno como de plata. Y al parecer como que se paró frente a un montón de gente y el sol pegó en su vestido. Así que lo que todos vieron fue como una persona súper resplandeciente, como si fuera un ángel. Y entonces las personas que dijeron: wow, este hombre es un Dios. Ahora,
Creo que el hecho de que Herodes se hubiera visto así como impresionante no era el verdadero problema. El apóstol Juan, por allá en Apocalipsis, al final de la Biblia, ¿se acuerdan que él se encuentra con un ángel? Y el apóstol Juan lo que hace es arrodillarse y lo adora. ¿Por qué? Porque es que ver a un ángel debe ser una cosa impactante. Y el ángel le dice: hey, no me adores, yo soy consiervo tuyo. El problema entonces no es que Herodes se viera impresionante. ¿Saben cuál es el verdadero problema de Herodes? Que al parecer a él le gustó que le dijeran que era un Dios y no los detuvo. El ángel detuvo a Juan. El ángel le dijo: hey, yo soy consiervo tuyo, no me adores. Pero Herodes al parecer dijo: oiga, si ustedes tienen razón, yo soy un Dios. ¿Por qué mata el Señor a Herodes? Versículo 23. Por no haber dado gloria a Dios. Hermanos, sin temor a equivocarnos, podemos concluir lo siguiente: un enemigo de Dios es alguien que ama su propia gloria. Un enemigo de Dios está obsesionado consigo mismo. Herodes estaba tan obsesionado con agradar a los judíos. Herodes estaba tan satisfecho con que le dijeran que era un Dios, que era capaz de asesinar personas con tal de recibir esa gloria. Y él se creyó la mentira de que era un Dios. El año pasado hubo elecciones en Venezuela, ¿se acuerda? Maduro ganó con 51% de los votos. Edmundo González perdió con 44% de los votos, pero se negaron a publicar las actas de votación. Antes de la votación, Maduro expulsó a todas las personas que estaban internacionalmente en Venezuela para revisar que las votaciones fueran legítimas. Utilizó la fuerza para encarcelar a personas de la oposición, y cuando los ciudadanos salieron a manifestarse, también utilizó la fuerza para reprimir a esos ciudadanos. Este hombre, Maduro, está tan embriagado de sí mismo, tan enamorado de sí mismo, tiene una concepción tan ridículamente alta de sí mismo, que él cree que puede pisotear a un país completo para quedarse con el poder. Y yo estoy convencido, hermanos, de que el orgullo corrompe absolutamente todas las cosas. Ustedes dirán: uy, sí, terribles esos políticos. Pero el orgullo, hermanos, está en todo lugar. El orgullo está en el pastor que pastorea solo y que nadie le puede decir nada, y que lo que él dice es palabra de Dios, y que cree que puede pisotear a las ovejas. El orgullo está en el esposo déspota, que cree que su esposa no tiene nada importante que decirle y que por lo tanto ignora todo el tiempo su consejo. El orgullo está en el padre o la madre que son opresores y que sus hijos no se pueden equivocar nunca, porque tienen que ser perfectos. El orgullo está en la mamá que no tiene problema con abandonar su casa con tal de salir a perseguir su carrera y alcanzar el éxito profesional. Y el orgullo está en el compañero de universidad arrogante, en el profesor abusivo, en el jefe explotador y en cualquier persona que se crea tan importante como para pasar por encima de los demás, para ganar sus propios intereses. Ahora, Herodes no solamente es ejemplo de alguien que hace daño por amor a sí mismo. Herodes también es ejemplo de alguien que se hace la víctima. El versículo 20 es rarísimo, no sé si usted se dio cuenta, pero dice que los gobernantes de Tiro y Sidón, esa parte es como política, como rara, pero se las explico de manera muy sencilla. Básicamente los gobernantes de Tiro y Sidón necesitaban a Herodes porque Herodes les vendía cosas. Y Herodes se estaba haciendo la víctima. Estaba bravo con los de Tiro y de Sidón. El texto no nos dice por qué, pero estaba enojadísimo. Así que los de Tiro y de Sidón se ganan al camarero de Herodes y comienzan
a chantajearlo de todas las formas y comienzan a hablarle bonito. Probablemente estos fueron los primeros que dijeron: ay, tú eres un Dios, con tal de no perder la alianza económica que tenían. Y es en ese contexto que Herodes termina muerto por andarse haciendo la víctima. Hermanos, el orgullo está en la persona que todo el tiempo está ofendida. La persona que todo el tiempo, el universo, las personas, su familia, todos son sus enemigos. Y que por lo tanto siempre está airado. Y el problema no es solo, hermanos, que ser arrogante y hacerse la víctima son actitudes supremamente odiosas. El problema es que Dios es un enemigo acérrimo de esas actitudes. ¿Sabe por qué? Porque esas actitudes usurpan la gloria de Dios. Él merece que cada uno de los corazones humanos ponga la vista en Él y le dé gloria y se arrodille y lo exalte y lo honre. Eso es lo que Dios merece. Y cada vez que nosotros ponemos la vista en nosotros mismos, le estamos robando la gloria a Dios. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿será que siendo creyentes nos comportamos como si fuéramos enemigos de Dios? La historia, hermanos, nos dice que tengamos cuidado. Cuando Adán se quiso hacer como Dios, ¿qué le pasó? Fue expulsado del Edén. Cuando Caín se hizo la víctima, Dios lo condenó. En Babel, cuando los hombres quisieron hacer una torre muy grande, Dios los dispersó. Moisés no le habló a la roca para sacar agua, sino que le pegó. Y entonces Dios no le dejó ver la tierra prometida. Saúl hace un sacrificio ignorando los mandatos de Dios y entonces el Señor le quita el reino. Nabucodonosor, paseándose por su palacio, dijo: esta es la gran Babilonia que yo construí, y minutos después está convertido en una bestia. Y aquí podríamos quedarnos todo el día, hermanos. El Señor odia a los ladrones de su gloria. Y de toda la humanidad, los mayores enemigos de Dios son aquellos que saben que Dios existe y aún así no se arrepienten de sus pecados. No hay un orgullo mayor que ese, que estar en una iglesia como esta, estar escuchando la palabra de Dios domingo tras domingo y aún así no arrepentirse de sus pecados, no someter la vida completamente a Dios. Querido amigo, eres demasiado grande, demasiado inteligente, demasiado, qué sé yo, digno para creer en cuentos como el cristianismo. Bueno, por pensar así es que Herodes terminó muerto. Pero Jesucristo, a diferencia de nosotros, Él fue infinitamente humilde. Él se agachó a lavar los pies de los discípulos y buscó apasionadamente la gloria de Dios todo el tiempo. ¿Y saben para qué lo hizo? ¿Saben para qué vino al mundo? ¿Saben para qué murió y resucitó? Para que ustedes y yo, los orgullosos, los enemigos, pudiéramos ser convertidos en amigos de Dios. Él se hizo enemigo para que nosotros fuéramos amigos. Eso me lleva a mi segundo punto, hermanos. Los aliados respaldados por Dios. ¿Quiénes son los aliados de Dios en este pasaje? ¿Qué personaje creen que representa a los aliados de Dios? Muy bien, Pedro. A mí me anima muchísimo que Pedro represente a los aliados de Dios. ¿Usted ha escuchado alguna vez una canción de Santiago Benavides que se llama Gracias por Pedro? ¿Sí la han escuchado? Maravillosa, ¿no? Es básicamente Dios para su selección de fútbol escogió a los peores jugadores que pudo. Escogió a la burra de Balaam, escogió a Jonás, escogió a Pedro y me escogió a mí. Y bueno, hermanos, el Señor no escoge a los humildes. El Señor escoge a los orgullosos y los convierte en humildes. El Señor le encanta tomar a gente como Pedro, que lo negó 3 veces, y doblegar ese corazón duro para su gloria. El Señor le encanta tomar a Saulo de Tarso, asesino de cristianos, y convertirlo en el apóstol sufriente. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor porque Él se pone de parte de nosotros, no porque seamos buenos, sino porque Cristo murió en la cruz para salvarnos.
Esa es nuestra esperanza de ser aliados de Dios. Ahora, Pedro no solamente era un pecador orgulloso, Pedro también era un hombre bastante débil. Y este pasaje enfatiza la debilidad de Pedro. No sé si usted se dio cuenta, a medida que leíamos el texto, cuán impotente es Pedro. Pregunta, ¿Pedro es el héroe de la historia? Pedro está lejos de ser el héroe de la historia. ¿Sabe quién es Pedro? Y esto lo voy a decir con mucho respeto. Pedro es la damisela en apuros. Pedro es la princesa que está en el castillo del dragón y que tienen que venir a rescatarlo. Y luego con todo respeto, porque todos deberíamos estar ahí. Miren los versículos 7 y 8, que son maravillosos. Dice, de repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo, y el ángel añadió, envuélvete en tu manto y sígueme. Entonces llega el ángel y le dice, vístete, levántate, despiértate. Yo veo aquí al ángel como la mamá, ¿no? Entonces, a ver, levántate, despiértate rápido. Pedro todavía no entiende lo que está pasando. Él está como medio dormido, como, uy, ¿qué es esto? Y se le caen las cadenas, pero ni siquiera sale corriendo, ni siquiera aprovecha. Es como, ay, se me cayeron las cadenas. Y el ángel, que te vistas, que te apures, que nos vamos. Miren el versículo 9, dice, y saliendo Pedro lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. O sea, todavía peor, Pedro se levanta y sigue dormido. No entiende que hay un ángel que lo está rescatando. O sea, Pedro en este pasaje no da pie con bola. Le quitan las cadenas, no sabe qué hacer, no coge su ropa para irse, no se levanta, el ángel lo tiene que pullar. Vamos, Pedro, por favor. Y esto contrasta con el hecho de que Pedro está en una prisión de máxima seguridad. Pedro tiene cadenas de hierro. Hay un montón de puertas de hierro para salir. Dice el pasaje que pusieron 4 grupos de soldados a custodiar a Pedro. Y Herodes ya estaba a punto de sacarlo, probablemente para ir a matarlo. Y Pedro está dormido. Ahora, hay un grupo de personas que en este pasaje sí hace las cosas bien. Miren el versículo 12. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y ¿qué hacían? Oraban, estaban orando. Hermanos, no hay nada que manifieste más la debilidad de una persona que las oraciones. El Señor se glorifica en una persona que ora, porque la persona que ora es una persona que entiende que no puede sola. Y si Pedro no podía hacer nada, mucho menos esos discípulos. Así que todo lo que podían hacer era clamar al Dios que estaba arriba en los cielos. Hay algo de Dunkerque que no les conté. El día que rescataron a los soldados, en Inglaterra se celebró un Día Nacional de Oración. No me parece coincidencia. Ahora, esta escena, la verdad, me parece supremamente graciosa. Estos discípulos estaban orando probablemente para que Pedro fuera liberado. Y mientras están orando para que Pedro sea liberado, viene quién llega a la casa. Buenas, soy Pedro. y ella, pues está esta señora Rode. Y primero no le abre, entonces están orando para que Pedro salga y Pedro está a la puerta y no le abre. Pero además va a buscar los otros y les dice, Pedro salió. Y ellos le dicen, ¿qué? ¿Usted está loca? Es graciosísimo. Hermanos, así de infantiles debemos vernos desde el cielo, pidiendo por lluvia y saliendo sin paraguas. Pero aún así el Padre misericordioso responde a nuestras oraciones. Hermanos, el Señor se agrada de gente que reconoce su orgullo y reconoce su debilidad y ora pidiendo misericordia. Eso sí le da gloria a Dios. Esos son los aliados de Dios, los que son débiles, los que están desesperados. En esta semana hablábamos con un hermano
Y me decía, estoy en tan grande aflicción que lo único que puedo hacer es levantarme y orar. Y yo le decía, gloria a Dios por tu vida. Cuando la gente habla con nosotros, ¿se llevan la impresión de una persona débil, necesitada de oración, o de una persona que todo el tiempo lo tiene todo bajo control? A mí me trae descanso pensar en que puedo ser débil y que el Señor se agrada de que yo sea débil. Por eso Dios le va a decir más adelante a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Eres débil, hermano? Gloria a Dios. Ahora, alguien podría pensar, bueno, pastor, pero si Dios es aliado de los débiles, ¿por qué Pedro y nosotros tenemos que sufrir tanto? Yo estoy convencido que alguien acá está sentado hoy y está sufriendo por alguna cosa. ¿Por qué tenemos que sufrir? En este pasaje hay sufrimiento. En este pasaje hay un crimen atroz. De hecho, es el peor crimen que hemos visto hasta este punto del libro de Hechos. Antes habían matado a uno de los diáconos, Esteban, y habían matado a muchos cristianos, pero nunca habían tocado a los 12 apóstoles. Y esta vez, por primera vez, asesinan a uno de los 12, matan a Jacobo. Señor, ¿por qué permites, tú que estuviste 3 años caminando por esta tierra, invertiste todo en estos 12 hombres, ¿por qué permites que uno de ellos muera? Y la respuesta, mis hermanos, es que Dios tiene un propósito mucho más grande que nuestras vidas. Después de rescatar a Pedro y quitarle la vida a Herodes, ¿cuál es el resultado final? Miren el versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. El mayor interés del Señor es que su palabra crezca y se multiplique. Y eso es tan valioso que incluso vale la pena que ustedes y yo muramos con tal de que la palabra se expanda. Miren, no creamos que por el hecho de ser aliados de Dios no nos va a pasar nada. Eso sería adoptar la falsa enseñanza del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad dice que si tú eres hijo de Dios, entonces tú tienes el carro más lujoso y siempre tienes bienestar. Mentira. Lo que sí significa que somos aliados de Dios es que Él va a quitar lo que necesite ser quitado para seguir expandiendo su palabra. Por allá en Hechos 5, Dios le quitó la vida a Ananías y a Zafira porque eran un obstáculo para la iglesia. Aquí en Hechos 12, Dios le quita la vida a Herodes porque es un obstáculo para la iglesia. Y va a hacer lo que sea necesario para que su palabra se siga expandiendo. Pero si gente como Pedro y Saulo tienen que sufrir por el Evangelio, entonces Dios así lo permitirá. Con todo, tenemos una seguridad. Le voy a decir una idea y quiero que usted se la grabe en la mente. Ustedes y yo somos inmortales hasta que hayamos terminado de hacer todo lo que Dios nos ha preparado para hacer. Inmortales. Pedro fue inmortal hasta que completó toda su misión. Después fue asesinado, pero no antes. Por eso es rescatado aquí en este pasaje. ¿Cuál es la diferencia entonces, llegando en este punto, entre los enemigos de Dios y los aliados de Dios? Mientras que Herodes buscaba su propia gloria, Pedro estaba buscando expandir la palabra. Cuando las multitudes alabaron a Herodes, Herodes dijo, sí, yo soy su Dios. ¿Se acuerdan de Cornelio? Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿qué hace Cornelio? Lo adora. Y Pedro le dice, no me adores, yo soy consiervo tuyo. ¿Ven la diferencia entre Pedro y Herodes? Y alguien así, alguien como Pedro, es inmortal hasta que Dios lo siga usando. Cuando comenzamos este culto leímos Daniel 3. Me encanta la respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego. Están estos 3 hombres allí en el horno de fuego. Se aparece un ángel entre ellos, así como Pedro aquí. Se aparece un ángel en medio de Sadrac, Mesac y Abednego.
y los rescata. Esos hombres son inmortales porque Dios tenía un propósito para ellos. Y la respuesta de ellos ante Nabucodonosor, ¿cuál es? Mira, nuestro Dios puede liberarnos de este horno de fuego, pero aún si no nos libera, no te vamos a adorar. Puedes matarnos, no nos importa. No nos vamos a arrodillar ante ti. Y de todas las personas que buscaron la gloria de Dios en la historia, el más grande de todos se llamó Jesucristo. Jesucristo, siempre trataron de matarlo y nunca pudieron. Solamente cuando llegó el momento final en que su propósito se cumplía, ahí fue que lo mataron. Y cuando llegó su momento, miren lo que dijo Juan 12, 27 y 28. Dice así, esto lo dice Jesús cuando ya se va acercando su muerte, dice: ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: y lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. Mis hermanos, Dios ama su gloria y ama y respalda a todos aquellos que buscan su gloria. ¿Se acuerdan que al comienzo del culto les dije que iba a guardar mi mensaje para el final? El mensaje de mi sermón es este: Dios respalda a quienes buscan su gloria. Dios respalda a quienes buscan su gloria. Hermanos, la vida cristiana es muy difícil. Ser santos es difícil, agradar a Dios con nuestro tiempo es difícil. Sobre todo, llevar la palabra de Dios hasta los confines del mundo es algo muy difícil. Y solamente tenemos una esperanza: que Dios nos respalde en una misión tan difícil. Déjenme decir una cosa más de este pasaje y concluimos. Este pasaje de Hechos 12 es un gran paréntesis en el libro de Hechos. En el capítulo 11 se fundó la iglesia de Antioquía, la primera iglesia gentil, como nos decía el pastor Juan David. Allí se ve la mano invisible de Dios. Y es desde esta iglesia que van a enviar a Saulo y a Bernabé a conquistar el mundo con el evangelio. La pregunta es: ¿por qué estamos hablando de Pedro? Pedro ya no es un personaje central en el libro de Hechos. El capítulo 11 termina diciendo que Saulo y Bernabé son enviados a Jerusalén a llevar una ofrenda. Y aquí el versículo 25, justo después de este pasaje, dice que ellos vuelven. Así que aquí hay un gran paréntesis. La pregunta es: ¿por qué necesitamos este paréntesis? Bueno, si Saulo y Bernabé van a llevar el evangelio hasta el fin del mundo, necesitan recordar que Dios respalda a quienes buscan su gloria. Porque de aquí en adelante lo que le espera a Saulo es puro sufrimiento. Y la única verdad que puede sostenerlo es que Dios respalda a quienes buscan su gloria. Hermanos, ustedes y yo pretendemos vivir santa y contraculturalmente. Pretendemos plantar iglesias en todos los municipios de la sabana norte de Bogotá. Eso es algo muy difícil. Y la única esperanza que tenemos es que Dios está con quienes buscan su gloria.